Amén. Gloria a Dios. Gracias, Alberto. Gracias. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Una bendición poder estar con ustedes en el día de hoy. Creo que habitualmente no tenéis reunión los sábados, ¿no? Pero bueno, hoy es un día especial porque hay cosas especiales, ¿no?, que se avecinan, y creo que todos, y más ustedes como servidores, pues tienen que estar al corriente, ¿verdad? Y estar preparados para los cambios que se avecinan. Yo siempre he dicho que hay cambios en la vida que no tienen por qué producirse, ¿no? Sobre todo las cosas que funcionan y van bien, pues gloria a Dios, ¿no? Si están bien y funcionan, ¿para qué cambiarlas? Pero hay otras cosas que es necesario, es importante que a veces hayan cambios, ¿no? Y la Biblia nos habla, ¿no?, de que hay etapas en la vida de las iglesias, hay etapas en la vida de los matrimonios, hay etapas en la vida personal y ministerial de cada uno de nosotros. Y yo estoy aquí esta tarde pues un poquito para informarles, ¿no?, de los cambios que se van a producir y se están ya produciendo, a pesar de que llevamos muy pocos días prácticamente de este año. El Señor nos está empujando y el Señor nos está sorprendiendo prácticamente a diario. Yo tuve una conversación de 47 minutos antes de ayer con uno de nuestros pastores, el pastor Osman, de Colombia, que, bueno, la verdad es que es increíble, ¿no?, todo lo que el Señor está haciendo. Me informaba de que en Bogotá la iglesia no para de crecer. En Tierra Alta, que fue donde comenzó y donde él vive con su familia, pues la obra va también muy bien. Una de las cosas que yo le había dicho a él es que se necesita preparar obreros, ¿no?, gente que esté dispuesta a servir al Señor, y bueno, es algo que ha estado haciendo. De hecho, ya hay diferentes matrimonios y hermanos que se están un poquito encargando, ¿no?, de los cultos cuando él tiene que desplazarse a otro lugar. Ha estado abriendo también una nueva obra en un sitio que se llama Chía. Estuvimos allí, creo que Alberto también estuvo en la casa de unos hermanos allí en el campo, que han abierto su hogar para hacer cultos y han llegado a tener hasta 70 personas. Y ya están pensando en buscar un local, ¿verdad? Osman me informaba y me decía, mira, tenemos como unos 50 y pico hermanos que se están reuniendo en la ciudad de Medellín, en Colombia, pero no hemos hecho todavía nada. Entonces me decía, a ver si me das permiso, decía, ¿no?, para darme un salto y ver qué hacemos allí. Entonces él se va a desplazar dentro de unos días también a la ciudad de Medellín para ver qué hacemos allí. Pero además de todo eso, de vez en cuando él también visita nuestra obra en Lima, en Perú, donde yo estuve el año pasado, y es increíble. Es realmente increíble cómo el Señor ha utilizado una hermana de la iglesia, que también Alberto conoce, ¿no?, nuestra hermana Margot. Ella empezó a hacer reuniones en su casa, en el patio de su casa, con amistades, vecinos, familiares, y aquello comenzó a crecer y a venir gente, hasta que al final pues se fueron a un hotel y están alquilando un salón de un hotel en la ciudad de Lima, y la obra, ya te digo, no para de crecer. Hay más de 150, 200 personas que se reúnen cada domingo, ¿no?, en ese lugar. También tenemos a otro pastor que está abriendo obra en la ciudad donde él vive, Pastor José Luis, está abriendo obra en Arequipa. El domingo pasado fue mucha gente nueva también, está trabajando mucho con niños de la calle, muy carenciados. Y yo acabo de venir ahora de Alicante y de Madrid. La semana pasada estuve inaugurando nuestra iglesia en Novelda. Novelda es donde tenemos la finca, ¿vale? Y allí ha venido ahora una familia de Uruguay. Vinieron hace muy poquito tiempo, pasaron las Navidades y el fin de año con nosotros en Tenerife, porque tienen parte de la familia allí en Tenerife, el pastor Jerónimo y su esposa, ¿verdad? Y ellos se fueron a vivir a la finca, ya están allí viviendo, ya están instalados, ya le hemos preparado todo para que, en fin, estén cómodos. Inauguramos el viernes pasado, no sino el anterior, la obra en Novelda, en la finca. De momento vamos a comenzar los viernes por la tarde, aunque ahora hoy he hablado con él y se van a producir cambios también en los próximos días. Yo esperaba que viniera un grupito, no sé, de 10, 12, 15 personas, y vino mucha gente. No se llenó la carpa, lógicamente, era el primer culto, pero ya oficialmente se ha abierto la iglesia en Novelda. Ayer ya estuvo él solo en la iglesia, y algo increíble, vino una familia de gente de allí, del pueblecito al lado, un pueblo que se llama Elda,
y se convirtió el marido, se convirtió el hijo. Ella ya era convertida o era la segunda o tercera vez que iba a una reunión y tuvieron también un culto precioso con gente nueva. Y estando en Alicante, pues yo hacía más de un año que no podía ir a visitar a los hermanos de Madrid porque no nos da el tiempo para todo. Y fuimos a Madrid, viajamos en la furgoneta que tenemos allí en la finca y se reunieron 280 personas en un hotel de Madrid y no tienen pastor. Vinieron hermanos de Francia conduciendo 8 horas para un culto y nada más terminar el culto volvieron a conducir otras 8 horas. Vino un matrimonio de Londres para estar en el culto por la mañana con nosotros. Vinieron hermanos de Asturias, de Galicia, de Bilbao, de Cataluña. Es decir, estamos viendo que la obra está creciendo, pero tenemos una gran necesidad de obreros. Ese es el problema, por decirlo de alguna manera, principal que tiene en este momento nuestro ministerio. Pero por otra parte, el Señor no deja de sorprendernos porque las iglesias que más están creciendo son las que no tienen pastor. Entonces yo digo, ¿será que el Señor quiere que quitemos a los pastores y crezcan más, ¿no? Pero bueno, la cuestión está en que en Estados Unidos tenemos 4 congregaciones que están funcionando, 2 de ellas. En una tenemos a un matrimonio que en estos días hemos estado orando por ellos porque han perdido a la madre del pastor. Ellos se llaman Jeremías y Jessica. Ellos están en San Francisco, tienen una iglesia muy bonita. Ellos se reúnen en un colegio. Ellos alquilan el salón de un colegio solamente los domingos y durante la semana se reúnen en células, ¿no? Se reúnen con hermanos en grupos en las casas. Y después tenemos otra iglesia que fue la primera que abrimos en el estado de Nevada, en la ciudad de Las Vegas, la ciudad del pecado, en Sodoma y Gomorra. Allí tenemos una iglesia preciosa que ya se ha tenido que cambiar varias veces lugar porque también no para de crecer. No tenemos a un matrimonio, digamos, oficialmente como pastores, pero sí son los encargados de la obra, ¿no? Y después tenemos en Florida, tenemos 2 congregaciones, en 2 iglesias que estamos alquilando. Una en la ciudad de Kissimmee, en Orlando, y otra en Miami, que la abrimos el año pasado. Entonces, bueno, hablando con Alberto de la posibilidad de ir una temporada a visitar estas 2 congregaciones, las de Florida, pues bueno, la disposición de él y de Damaris fue total y absoluta, ¿no? Nosotros tenemos el deseo de servir al Señor donde sea y como sea, ¿no? Entonces tuve una reunión con ellos, digo, mira, ya que ustedes también quieren inscribir a vuestra niña en este sistema de, ¿cómo se llama eso? Eso es. Pues, y es mucho más fácil hacer eso en Estados Unidos y después trasladarse a cualquier parte y seguir con ese sistema de estudio, pues pueden matar varios pájaros de un tiro. Van a Estados Unidos, hacen eso para la niña, la inscriben, y ya de paso pues nos atienden las iglesias. Bueno, yo comenté esto a las iglesias que tenemos allí y imagínense, ¿no? La alegría tan grande, ¿no? De poder recibirlos a ellos durante, en principio, 3 meses. Entonces, para que quede claro y no haya la más mínima duda en cuanto a esto, yo quiero ser muy claro en esto. La obra en Estados Unidos va a financiar todo esto, ¿vale? La obra en Estados Unidos ha alquilado ya y hemos pagado. Hace unos días pagamos 3 meses del alquiler de la casa donde ellos van a estar viviendo. Lo han pagado los hermanos de Estados Unidos. Hemos comprado un coche también, un monovolumen, para que ellos se puedan trasladar, porque de una iglesia a otra hay casi 4 horas de carretera. Uno dice, no, es que Fuerteventura es muy lejos. Sí, pero allí es más todavía. Entonces, un día tendrá que estar en una iglesia, otro día tendrá que estar en otra. Son 4 horas y media de ida, 4 horas y media de vuelta. Entonces la iglesia pues alquiló esa casa, ya está pagada, las obras en Estados Unidos ha pagado esa furgoneta y lo que ellos van a recibir mensualmente, ya todo el dinero de los 3 meses ya está en una cuenta que se ha abierto para que lo puedan utilizar. Quiero decir que esto no le va a costar ni un centavo a la obra de Fuerteventura. Fuerteventura no va a aportar absolutamente nada, a menos que quiera aportar algo, pero nosotros ya hemos ido por delante para que cuando ellos lleguen ya esté todo listo. Ya esté todo dispuesto. Además, nos va a venir muy bien que ellos estén allí porque en el mes de marzo vamos a tener el primer congreso internacional que hemos organizado del día 5 al 8, si no recuerdo mal, de marzo. No sé si hay alguien aquí que vaya a ir, pero lo digo. Ah, sí, mira, qué bueno. Pues ayer recibí el último dato y ya nos faltan
muy poquita gente para llegar a los 1.500. Ya tenemos más a los 1.300, perdón. Así que ya tenemos un grupo muy grande de hermanos que van a asistir. No van a asistir a todos los que les gustaría, porque hay muchas cosas con el tema de la migración, de la policía, que para la gente y te echan del país y tal, pero aún así estamos muy contentos. Ya tenemos absolutamente todo pagado. Antes de empezar el Congreso, ya está todo pagado. Hemos tenido que alquilar un salón muy grande, imagínate, meter para 1.500, tal vez 2.000 personas. Hemos alquilado el local, hemos alquilado un equipo de sonido, pues hombre, un equipo de sonido en condiciones, porque para poder alcanzar a 1.500 personas, pues no vas a salir con un megáfono esto de vender pescado por las calles, ¿no? Las cámaras para poder retransmitir el culto, los seguros, tenemos que hacer un seguro de responsabilidad civil para cubrir todo el evento, la policía que tenemos que contratar, la seguridad, las casas, los viajes. Gracias al Señor, aún no ha empezado el evento y ya está absolutamente todo pagado. Y es que el Señor nos está sorprendiendo de una manera maravillosa, porque lo que es de Dios, Él lo respalda y Él lo bendice, ¿no? Y Dios es bueno. Aleluya. Así que ustedes son los que más van a notar la ausencia de los pastores, ¿no? De Alberto, de Damaris y de la niña, pero también por otra parte pido el máximo apoyo y respeto y fidelidad y constancia para el pastor que se queda. Ustedes tienen una gran ventaja, y es que aquí en Fuerteventura tenéis no uno, sino 2 pastores. Entonces se te va a ti a multiplicar el trabajo, pero también se te van a multiplicar las oraciones a tu favor, ¿vale? Entonces, por favor, hermanos, que cuando Alberto llame a Fuerteventura, no pase lo que a veces pasaba en los años anteriores. Si el pastor no va, o si predica fulano o mengano, ya hay algunos que no vienen. Eso no puede suceder, porque este periodo de tiempo, sin lugar a dudas, va a ser una nueva etapa para la vida, para el matrimonio, para el ministerio de ellos, pero también va a ser una oportunidad para demostrar la madurez que ustedes se supone que tienen que tener, ¿vale? Lo mejor de ustedes, no lo peor, ¿eh? Ya lo peor ya salió en el pasado, ¿no? Lo mejor de ustedes tiene que salir en este tiempo. En estos 3 meses que ellos van a estar fuera, esta obra tiene que crecer de tal manera que cuando ellos aparezcan por aquí, ni conozca la iglesia, así, mi madre, ¿de dónde salió tanta gente, no? Entonces tiene que haber una fidelidad, una constancia en todo, en los servicios que han estado prestando, en sus diezmos, en sus ofrendas, en sus oraciones, absolutamente en todo, porque esto va a ser una prueba para la iglesia. Ahora, quiero decirles que nosotros dentro de nuestro ministerio, el Centro Evangélico Vida Nueva, nosotros enfatizamos y lo decimos constantemente. Nosotros trabajamos con la visión de que somos una sola iglesia. Sí, hay iglesias por aquí, iglesias por allá, pero la visión es tener una sola iglesia, que por motivos, digamos, geográficos o de necesidad nos reunimos en diferentes lugares. Pero yo soy el pastor de esta iglesia, y Alberto es el pastor de Santa Cruz, y Anderson es el pastor de Bruselas, y Jerónimo es el pastor de Las Vegas. ¿Sí? Tenemos la visión de que vamos a nuestra iglesia. Yo no me siento como una visita cuando vengo a Fuerteventura. Yo vengo a mi iglesia, esta es mi congregación, esta es mi iglesia, y la tengo que defender y la amo tanto como cualquier otra congregación de todas las que tenemos, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros vamos a predicar a cualquier otra iglesia, aunque no sea la nuestra propia, ¿verdad? Entre comillas, pero es como si fuéramos a nuestra propia iglesia, ¿verdad? Y entonces por eso no los vamos a mandar como una visita a los Estados Unidos, sino que ellos van a visitar nuestras congregaciones. Son 2 congregaciones, la de Orlando y la de Miami, que no hay pastor. Hemos alquilado unas iglesias y pagamos un alquiler todos los meses. Gracias al Señor, ellos están cubriendo todos sus gastos y ellos van a visitar nuestras congregaciones. Queremos fortalecer a los líderes de allí. Son iglesias nuevas, iglesias jóvenes. Queremos ordenar la iglesia interiormente, dar cursos de discipulado, estar con ellos, visitarles, etcétera, etcétera. Y yo creo que ellos van a hacer un trabajo, sin lugar a dudas, excelente, ¿no? Por supuesto, sobra el decir, pero quiero decirlo que hay que orar mucho. Amén, hermano, por favor. Orar mucho para que el Señor les guarde en las carreteras, para que el Señor los use, les dé sabiduría, les dé discernimiento, que puedan disfrutar, porque cuando uno va a trabajar para el Señor, uno tiene que disfrutar. Hay un versículo muy interesante en Deuteronomio capítulo 28 que dice: por cuanto no te gozaste cuando servías a Jehová tu Dios, te vendrán todas estas consecuencias trágicas, ¿no?
Yo creo que el servir al Señor es un privilegio. Claro, es una responsabilidad muy grande, pero uno tiene que hacerlo con gozo. Cualquier cosa que uno haga para el Señor, sea limpiar, sea barrer, sea tocar un instrumento, sea predicar, sea visitar a un enfermo, sea lo que sea, uno lo tiene que hacer con gozo y con alegría, para la honra y para la gloria del Señor, ¿no? Entonces, bueno, ustedes van a entrar en una etapa nueva. Esta iglesia, y también la de Morrojable, nació de una forma, digamos, atípica, ¿no? Por una necesidad, por unos problemas, unas circunstancias que surgieron, pero Dios ha demostrado que está con ustedes. La obra ha crecido, la obra se ha mantenido, y ahora llega el momento en el que entramos todos en una nueva etapa, ¿vale? Tanto ellos como ustedes, entramos en un nuevo periodo de trabajo, ¿verdad? Y todo está en las manos del Señor. Y si Dios está detrás de todo esto, que es lo que nos viene indicando y nos viene mostrando, pues todo esto va a ser una tremenda bendición. Amén, hermanos. Así que pido, por favor, su máximo apoyo, tanto a ellos que se van, como al pastor junto con su esposa, que se quedan aquí para que la obra siga funcionando, ¿de acuerdo? Tanto una como la otra. Amén, hermanos. Quiero llevarles a la palabra en esta tarde, porque a la luz de la palabra de Dios, creo que lo que yo voy a compartir es fundamental que ustedes hoy lo oigan, lo interioricen y lo aprendan bien, porque estos cambios que se van a producir son el resultado del crecimiento de la obra. Si la obra no creciera, estos cambios nunca se habrían producido. ¿De acuerdo? Mientras van buscando en el libro de los Hechos, el capítulo 13, permítanme recordarles que ahora en el mes de abril de este año vamos a comenzar la escuela bíblica para preparar obreros. Tenemos en este momento, creo que si no me equivoco, 23 o 25 personas inscritas, algunos matrimonios, que van a estar viviendo, porque es un requisito indispensable, no lo vamos a hacer online, como muchos nos lo han pedido, porque entendemos que no solamente es estudiar la palabra, sino el convivir, porque usted sabe que cuando convivimos salen cosas que no salen viendo una pantalla de una televisión o de un ordenador, ¿no? Entonces, todas las mañanas vamos a estar estudiando. Yo voy a estar en la finca todo el mes de abril enseñando homilética y hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que nos ayuda a la correcta interpretación de los textos bíblicos, cómo se interpreta un texto, qué aplicación personal tiene, si es un texto histórico, profético, o parte ya se ha cumplido. Si todo eso lo vamos a estar estudiando, las reglas de oro para poder interpretar adecuadamente la Escritura, respetando el contexto cultural, el contexto histórico, el idioma, las costumbres, etc. Y también voy a estar enseñando homilética. La homilética es enseñarle a una persona a compartir un mensaje. Las diferentes formas que hay de preparar un mensaje, diferentes formas de desarrollarlo, de empezarlo, de terminarlo, cómo busco yo una información, cómo sé yo lo que tengo que hablar hoy o mañana o pasado mañana. Supongo que tienen claro que no es lo mismo compartir una vez al mes que compartir todos los días. Cuando tienes que compartir, mira, dentro de 3 meses te toca predicar, oye, tienes 3 meses para prepararte tú. Tienes 3 meses para estudiar, pero cuando tienes que compartir hoy y mañana y pasado y encima te graban y sale por internet lo que estás grabando, que sabes que no lo puedes repetir cuando vayas a otro sitio, porque si no te van a decir la típica hermana, ay, eso ya lo dijo la semana pasada, hermano. Entonces es muy diferente. Entonces la homilética nos ayuda a transmitir el mensaje que Dios ha puesto en nuestros corazones. Hay gente que tiene mucho pánico, miedo escénico, tal vez no se criaron en el Evangelio. Nuestros niños, los que se han criado en la escuela dominical, pues ellos que si una cancioncita, que si una palabrita en la Navidad y tal y cual, pues ya como para ellos es normal. Pero hay muchos hermanos que les da vergüenza incluso hasta orar en público. Imagínate subirlo a un púlpito y decirle, tienes que predicar a una congregación este día y mañana y pasado mañana. Entonces hay muchos tipos de mensaje, biográfico, textual, narrativo, profético, doctrinal, etcétera, etcétera. ¿Cómo se prepara cada uno de esos mensajes? ¿Cómo se empieza un mensaje? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se hace un bosquejo simple, verdad? Para poder saber en todo momento de dónde vengo, dónde estoy y a dónde voy. Hay gente que tiene la costumbre de escribir todo el sermón. Yo tenía un amigo
que estudió conmigo en el seminario de las Asambleas de Dios cuando estuvimos allí, y él escribía todo lo que iba a decir. Yo jamás he hecho eso porque para mí eso sería terrible, ¿no? Pero yo le decía, ponle un número a las páginas, a los folios de los que vas a hablar. No me hizo caso. Subió al púlpito, iba nervioso como una gelatina. El muchacho tropezó al subir al púlpito, se le desparramaron todos los papeles y empezó por la conclusión, terminó por la introducción y al final se hizo un lío que no sabía ni por dónde salir, ¿no? Entonces, vamos a ayudar a la gente, ¿no? A perder el miedo escénico, a llevar un culto de oración, un culto de jóvenes, un culto de mujeres. Los quiero llevar a la calle también para que aprendan a predicar en una calle. Digo, súbete allá arriba y predica un mensaje así, así, así. Todo eso lo vamos a hacer durante esos 3 meses. Todavía hay alguna plaza disponible. Si hubiera algún hermano, alguna hermana aquí presente, algún matrimonio que siente en su corazón, yo me quiero preparar, no es para engordarte la cabeza, es para preparar obreros. Porque por la tarde habrá que trabajar, habrá que limpiar el campo. No tenemos muchos animales, pero las gallinas que tenemos, pues hay que limpiar los corrales, y etcétera, etcétera. Pues allí te vamos a probar hasta la médula y va a salir lo mejor y lo peor también, ¿vale? Entonces, si hay alguien que está interesado, empezamos en el mes de abril. Todo el mes de mayo estará nuestro hermano Jerónimo, dando también otras asignaturas. Y en el mes de junio, parte de junio, estará Alberto, otro pastor que algunos de ustedes conocieron en Madrid cuando tuvimos el congreso en el Escorial, el pastor Enrique Montenegro. Y también estaré yo dando todo el tema de escatología, pero con tiempo, sin prisa y todo eso, ¿vale? Así que cualquier persona interesada, pues te hablas conmigo, ¿vale? En Hechos capítulo 13 vamos a analizar esta tarde algo que yo creo que ustedes son los primeros en la iglesia que tienen que tener, no claro, clarísimo. Porque el ambiente, la atmósfera en la iglesia la creamos nosotros. El Señor manda bendiciones, el Señor prospera su obra, manda recursos, etcétera, etcétera. Pero lo que es el ambiente, eso lo formamos nosotros. Y para crear un buen ambiente en la iglesia, de tal manera que la gente se sienta cómoda, que la gente quiera repetir y volver a uno de nuestros cultos, y para que el Espíritu de Dios se sienta también, si me permiten, cómodo y a gusto en la iglesia, tenemos que tener claras ideas fundamentales. Y una de ellas es cómo reaccionar ante cambios, como por ejemplo los que van a suceder ahora dentro de unos días, ¿de acuerdo? Presten atención a Hechos capítulo 13, a partir del versículo 1, leemos lo siguiente. Todos los capítulos que hemos estado leyendo nos hablan de conversiones, de sanidades, etcétera, pero ahora el libro va a dar un cambio, porque la iglesia ha crecido, la iglesia ya no está solamente en Jerusalén, ahora la iglesia se ha establecido en un lugar llamado Antioquía, y dice que en Antioquía, en esa iglesia, había 2 tipos de ministerios. Estaban por un lado los profetas, es decir, los exponentes de la enseñanza, los exponentes del evangelio, y los que explicaban el mensaje transmitido, como son los maestros. Y ambos, profetas y maestros, trabajaban en equipo. Trabajar en equipo es una bendición, no es fácil, ¿eh? Lo más difícil del mundo es trabajar con la gente, ya lo sabes. Pero si logramos formar un equipo, que es lo que gracias al Señor hoy en día tenemos, el equipo de pastores que tenemos, hermanos, somos una piña. Créame, no hay rivalidades, no hay competencias, sino somos una piña, somos un equipo, ¿verdad? Y eso es lo que queremos fomentar en las iglesias, aprender a trabajar en equipo, respetándonos, apoyándonos los unos a los otros, ¿verdad? No compitiendo, ni mucho menos. Y los equipos están para solucionar problemas, no para crearlos. Cuando un equipo, un grupo de personas, lo que hace son más problemas que otra cosa, ya dejaron de ser equipo. Pero aquí vemos que estos profetas y estos maestros trabajaban como un equipo y ahora menciona las personas que formaban ese equipo. Concretamente eran 5. Por una parte tenemos a Bernabé, por otra parte tenemos a un tal Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene,
Manaén, el que se había criado junto con el rey Herodes, imagínate tú, y finalmente tenemos a Saulo. 5, Bernabé, Simón, Níger, Manaén y Saulo. Bien. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjate qué interesante cómo en esta iglesia no hay un pastor, sino hay, como hemos leído, un grupo ministerial formado por expositores, predicadores del Evangelio, llámalo profetas, y maestros, ¿vale? No es que uno fuera un profeta y el otro fuera un maestro, sino que probablemente entre todos hacían estas funciones de cara a la iglesia. Ahora bien, en el Antiguo Testamento encontramos en muchas ocasiones a Dios el Padre llamando a gente. Tenemos, por ejemplo, el caso del patriarca Abraham. ¿Quién lo llamó? Dios. Dios le había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Tenemos a Dios, Padre, en el Antiguo Testamento, llamando, por ejemplo, a Ezequiel, llamando a Isaías. Es decir, vemos a Dios en el Antiguo Testamento llamando a personas para funciones concretas y específicas. Cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que es el Hijo, el Señor Jesucristo, el que llama a personas para trabajar con ellos, para enseñarles a trabajar en equipo y para posteriormente mandarlos por todo el mundo predicando el Evangelio. Él llamó a Pedro, a Juan, a Santiago, a Tomás, a Mateo, etcétera, etcétera. Pero ahora es la primera vez que encontramos al Espíritu Santo llamando a gente para una función específica. Es decir, que vemos que lo que llamamos vulgarmente la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están involucrados, trabajando en equipo, llamando a personas a lo largo de la historia, ya sea en el Antiguo Testamento, en el ministerio de Jesús o posteriormente en la época de la iglesia. Es la primera vez que el Espíritu Santo habla claramente en una congregación local, como era la iglesia de Antioquía, para que dos personas de ese equipo que trabajan al unísono salgan de la congregación y se vayan a una obra diferente, que todavía hasta ese momento era una incógnita, porque nunca nadie había sido llamado a lo que llamamos nosotros hoy en día, o llamaríamos el campo misionero. Se trabajaba, digamos, de puertas para adentro. Se trabajaba en hogares, se trabajaba fundamentalmente con gente, digamos, de puertas para adentro. Pero eso del evangelismo, eso de ir a otras ciudades, a otras culturas, a otras tierras, a otros países, todavía esto es algo muy nuevo. Esto no se había visto nunca. Lamentablemente, a lo largo de la historia, la iglesia ha perdido esa visión de ir más allá de lo que estás alcanzando o ministrando. De hecho, llegó un punto en la historia en los que se decía y se enseñaba en los púlpitos y en las escuelas bíblicas, en los seminarios, que si alguien tenía que convertirse, que viniera él a la iglesia y no la iglesia ir a él a alcanzarlo. Fíjate hasta qué punto llegó la iglesia a perder la visión misionera, la visión evangelística, olvidándose de la gran comisión que consiste en ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Cuando el famoso evangelista o predicador o siervo de Dios, pueden leer su biografía, se la recomiendo, Hudson Taylor, dijo en su época que quería ir a la China a llevar el evangelio, le decían que eso era un disparate, que eso era una locura, que los pecadores tenían que venir a las iglesias y no miembros de la iglesia ir a los pecadores a llevarle el evangelio. Fíjate qué disparate, ¿no? Y cuenta la historia que este hombre, cuando zarpó del puerto, se llevó sus cosas, sus ropas, sus libros, sus cosas, se las llevó en una caja de muerto. Y cuando le decían, ¿pero a dónde vas? Con una caja de muerto. Él decía, porque voy a un sitio donde probablemente voy a morir y a dar mi vida por Cristo. Así que me va a servir de ataúd y al mismo tiempo me sirve de baúl para llevarme mis cosas. Imagínate que Alberto y Damaris se fueran con una caja de muerto de Santa Lucía o de estos seguros, el ocaso, ¿no? Y llegamos al aeropuerto y dice, pero ¿a dónde va este hombre? Lo que le faltaba son las coronas, ¿no? Si yo también las coronas, ¿no? Y hasta aquí llegaste, Alberto.
¿no? Así era, ¿no? En aquella época. Entonces ya digo, es la primera vez que el Espíritu Santo dice apartarme a este y a este. Curiosamente, al primero de la lista y al último de la lista. A Bernabé, que ahora veremos un detalle muy significativo, porque lo conocemos como Bernabé, pero es que él no se llamaba Bernabé. Se fue un sobrenombre, un apodo que le puso la iglesia, ¿no? Y también a Saulo, que después lo conocemos como el apóstol Pablo. Ahora, qué curioso que es el Espíritu Santo el que le tiene que hablar a la iglesia para que estos dos hombres de Dios salgan a otra función diferente. La iglesia no interviene, no se reúnen allí los diáconos, los pastores, los ancianos, los ministros del evangelio, la congregación, llegan a un acuerdo. No, en absoluto. Es directamente el Espíritu Santo el que tiene que decir, fulano y mengano tienen que salir de la congregación para la obra a la cual yo los he llamado. Gente entendida en el idioma griego, hablando con ellos, me han dicho que la traducción de Reina Valera que dice apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado, no expresa realmente lo que quiso decir el Espíritu Santo en ese momento. Más bien debería haber dicho, suéltenlos, suelten a Pablo y a Bernabé. Ustedes no son propietarios de la vida de nadie. Déjenlos salir. Es un imperativo, es una palabra muy fuerte. Suéltenlos, como alguien que está sujeto, ¿no? Que lo tienes ahí amarrado. Suéltalo para que se vaya. Eso es lo que quiso decir el Espíritu Santo a la iglesia de Antioquía. Suéltenlos, ya es tiempo de que los suelten. Porque mientras los tengan sujetos, miles de almas no podrán ser alcanzadas con el Evangelio, ni podrán ser ministrados con la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia que oraron, ayunaron, les imponen las manos en señal de reconocimiento público de ese llamado. Y fíjate lo que dice el verso 4. Ellos, Saulo y Bernabé, entonces enviados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Antes de seguir adelante, vamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 36 dice, entonces José, fíjate, 4:36, entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, él no se llamaba Bernabé, se llamaba José, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Es decir, sabemos el verdadero nombre de este hermano, José, el sobrenombre que le ponen los discípulos, la tribu a la que pertenecía, era de la tribu de Leví, era un levita, y el lugar donde había nacido, que era la isla de Chipre. Esa isla enorme donde ahora en este último viaje que hicimos a Israel, conocimos a unos pastores españoles que viendo la situación un poco complicada en la que se está poniendo España, pues decidieron irse con su hijo a Chipre y están viviendo allí en esa isla, ¿no? Una isla enorme, mucho más grande que, por supuesto, cualquier isla de las Islas Canarias, ¿no? Y él era de allí, de la isla de Chipre, era un chipriota. Y la Biblia dice que en este primer viaje misionero, enviados, insisto, por el Espíritu Santo, se van a la isla de Chipre y ahí arranca el primer viaje misionero, que seguramente duró, algunos calculan como 1 año y medio, ¿vale? 1 año y medio aproximadamente desde que se van de la iglesia hasta que regresan y dan un informe de lo que ha sucedido, de las maravillas que han visto, también lógicamente de los sufrimientos y, cómo no, de los problemas, porque la Biblia dice que se llevaron a un muchacho que se llamaba Juan Marcos, que al final dice que se mandó a mudar y volvió otra vez a casa, y después ya en el segundo viaje misionero se armó aquel follón, aquella discusión entre Pablo y Bernabé, que uno quería llevarlo y el otro no quería llevarlo, y dice que se separaron y nunca más volvieron a trabajar juntos, ¿no? Ahora, es interesante notar que es el Espíritu Santo el que aparta. Entonces yo quiero que en esta tarde veamos cómo Dios puede llamar utilizando diferentes sistemas a una persona para el ministerio o para una obra específica, ¿no? No es la iglesia, no es todo el liderazgo el que siente esa carga, ese impulso, sino es el Espíritu Santo el que tiene que intervenir y decir, hermanos, estas dos personas ya no tienen que permanecer más tiempo en esta congregación, por lo menos durante un tiempo,
Porque hay una obra específica que solamente ellos dos han sido seleccionados y capacitados por el Señor para llevarlo a cabo. ¿Te das cuenta? Cuando ellos vuelven de ese viaje misionero, después de haber pasado todo tipo de experiencias, el apóstol Pablo dice que tiene, después de un largo tiempo, la necesidad, la carga en su corazón de visitar a toda esta gente. Entonces, en el capítulo 15, fíjense ahora cómo cambia la cosa. Ahora es un deseo personal, no es una voz directa, una orden del Espíritu Santo, sino es una carga, es un deseo personal que siente el apóstol. Y en el capítulo 15, verso 36, dice la palabra: después de algunos días, después de algunos meses, Pablo le dijo a Bernabé, ahora es Pablo el que toma la iniciativa. Antes salió Bernabé y Pablo. Ahora es Pablo el que le dice a Bernabé: oye, vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. La iniciativa sale de Pablo. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Marcos en el Antiguo Testamento es Mardoqueo. Mardoqueo en hebreo, Marcos en griego. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Gracias. ¿Me lo abres? Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, él era de allí, y Pablo, escogiendo a Silas, salió. Léanme lo que dice. Ahí está. Encomendado por los hermanos, por la iglesia, a la gracia de Dios, y después dice que fue a Siria, a Cilicia, etcétera, etcétera. Entonces fíjense la diferencia. En el capítulo 13 de Hechos, primer viaje misionero, es el Espíritu Santo el que habla, el que interviene directamente en la iglesia. La iglesia ahí no cuenta, no pinta nada. En el segundo viaje misionero, lo inician porque Pablo siente en su corazón la necesidad de volver a visitar a todos los hermanos, ciudades e iglesias donde previamente habían estado. No habla el Espíritu, pero pone una carga en el corazón de Pablo para comenzar este viaje. Y entonces ya la iglesia está en otro nivel. En el capítulo 13 la iglesia no interviene porque la iglesia no sabía cómo reaccionar ante esto. Era algo nuevo. Y a veces cuando es algo nuevo, pues la gente se sorprende porque dice: ¿y cómo hacemos ahora? ¿Y cómo actuamos? ¿Y ahora qué va a pasar? Pero ya en el segundo viaje misionero la iglesia ha entendido que es importante de vez en cuando que ciertas y determinadas personas salgan más allá de sus fronteras, de su cultura, ¿verdad? De la seguridad en principio, y comiencen una obra diferente. Y ahora es Pablo el que le dice a Bernabé: vamos a comenzar este viaje. Y la iglesia es ahora quien los envía. En el primer viaje misionero la iglesia no intervino, seguramente ni con ningún tipo de apoyo, sino dice que oraron y los mandó el Espíritu. Pero ahora dice que los encomienda. Ahora quien los envía es la iglesia. Y cuando la iglesia los envía es diferente, porque la iglesia asume la responsabilidad de lo que implica en mandar a dos personas a ciudades, a países, incluso a continentes donde nunca se ha llevado el Evangelio. ¿Te das cuenta? Entonces, para que veas cómo en el libro de los Hechos, vamos a ver ahora una tercera forma, cómo en el libro de los Hechos se nos explica diferentes formas como una persona puede ser guiada o llamada al servicio del Señor. ¿Me siguen, hermanos? Ok. Si nosotros vamos un poquito más adelante, seguimos en el libro de los Hechos, ¿vale? En el libro de los Hechos, en este segundo viaje misionero, sabemos que no solamente fue Pablo con Silas, sino seguramente otros hermanos, y sin lugar a dudas Lucas, que es el que escribe este evangelio, que es el único autor no judío que escribe porciones bíblicas. Por ejemplo, el evangelio de Lucas dice que después de haber investigado diligentemente, ¿verdad?, haciendo muchas preguntas a los discípulos, a María, a Juan, etcétera, él escribe un evangelio, pero él no es judío, él es gentil. Y es el hombre más fiel que Pablo tuvo durante su ministerio. Hasta el punto que Pablo lo alaba, lo reconoce en una de sus cartas cuando dice: en mi primera defensa
ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon, lo dice así literalmente. Todos me desampararon, incluso algunos que habían viajado con él durante años, como por ejemplo Alejandro el Calderero o Demas. Dice, incluso en ese momento tan duro de la vida de Pablo, dice, me causaron problemas. Y Pablo le dice a Timoteo, cuidado con esta gente, Timoteo, que son gente peligrosa, ¿sabes? Y nosotros sabemos que entre pastores se comunicaban las bendiciones y también las advertencias para que supieran en todo momento cómo tenían que actuar y reaccionar ante ciertas y determinadas necesidades y personajes. Pero añade, solo Lucas está conmigo. Qué bonito, ¿no? El gentil, el médico fiel que está con Pablo hasta el momento del martirio, hasta el último momento. Pablo dice, solo Lucas está conmigo y por supuesto el Señor, el cual me dio fuerza para que fuera liberado de la boca del león. Amén, hermanos. Ahora, en este segundo viaje misionero ocurre un llamado dentro del llamado. Es decir, algunos, el caso de los pastores, el caso mío y otros, hemos recibido un llamado, pero dentro del llamado hay otros llamados. ¿Me explico? Valga la redundancia. Dentro del llamado genérico de servir a Dios, luego hay llamados específicos. Y este es uno de ellos y para mí es muy interesante. Estamos en Hechos, ¿verdad? Capítulo 16, versículo 6. Miren qué pasaje tan interesante. A mí ha sido de mucha bendición y me ha aclarado muchas cosas y espero que también ustedes. Atravesando Frigia y la provincia de... por poco me sale Galicia, tú. Por poco me sale Galicia. Y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es que son estos misterios que uno dice, Dios mío, cómo tú eres soberano. En un lugar el Espíritu me manda para que hable y en otro lugar el mismo Espíritu me dice, cállate la boca y no digas nada. La pena es cuando hablamos cuando tenemos que callar y callamos cuando tenemos que hablar, ¿no? Y entonces llegaron a un lugar llamado Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Oye, ¿qué sensibilidad hay que tener en el ministerio? ¿Qué discernimiento espiritual tenemos que tener en el llamado de Dios para saber cuándo tengo que ir, cuándo tengo que quedarme, cuándo tengo que pararme, cuándo tengo que callar, cuándo tengo que hablar? ¿Qué sensibilidad tenía esta gente, verdad? Porque no es cualquier cosa que se me venga a la cabeza, no es que yo quiero hacer esto, no, momento. Si predicar el evangelio es bíblico, hay que hacerlo, pero ahora no es el momento de entrar ni en Bitinia, ni en Misia, ni en este, ni en otro lugar. Entonces, ¿qué hace Pablo? Bueno, siguieron caminando, pasaron junto a Misia y descendieron a Troas. Yo no sé ustedes cómo están de geografía bíblica, lo cual es muy importante conocerla, pero Troas, si tú sigues el recorrido por el que Pablo iba, Frigia, Siria, esto, lo otro, te vas a dar cuenta de que Troas ya es el último punto de tierra firme, ya no puedes seguir caminando, porque si sigues caminando te vas a caer al agua. Troas es el último lugar de tierra firme y enfrente está el mar y el continente europeo. De momento el evangelio no ha salido de lo que llamaríamos el Medio Oriente, incluido Turquía, porque Antioquía estaba en Turquía, ¿no? Pero el evangelio aún no había sido predicado en Europa, en ninguna ciudad. Entonces dice que en Troas, Pablo tiene una visión. ¿Quién tiene la visión? Pablo, de noche. Y en esa visión dice que vio a un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hay momentos en los que tenemos que reconocer qué personaje es el que está delante. Por ejemplo, si nosotros viéramos a un boliviano del altiplano, lo reconoceríamos al momento. Pero si viéramos a un esquimal, pues pienso que también, ¿no? O si viéramos a un pigmeo, o si viéramos a estos gigantones de Kenia, ¿cómo se llaman? Los Masái, pues los reconoceríamos al momento. Por eso es muy importante documentarse, estudiar las culturas, cómo se visten aquí, cómo se visten allá, cuáles son los atuendos, los colores, qué significan esos colores, por qué se ponen el gorro de lado, por qué se lo ponen de lana o se lo ponen de tela, ¿verdad?
Pablo estaba familiarizado con la cultura de la época. Y si tú quieres servir al Señor, tú tienes que saber esas cosas. Porque no solamente es leer la Biblia, lo cual es fundamental, imprescindible y necesario, sino que también es necesario conocer otras culturas, ¿verdad? Para saber diferenciar. Es que el hombre que yo vi en la visión no era uno de Paraguay, no era uno de aquí de Tacoronte, de Tenerife o de La Oliva, ¿no? Sino era un varón macedonio. ¿Y cómo sabía que era un varón macedonio? Seguramente por su forma de vestir. Las formas de vestir en la Biblia pues nos dan una información. Por ejemplo, cómo se le daba la información a la gente de que ese niño para su padre era un niño especial. Pues vistiéndolo con una túnica de colores, ¿verdad? ¿Y cómo se reconocía una prostituta en la época bíblica? Bueno, también hoy en día, ¿no? Pues por su forma de vestir. ¿Y cómo sabe si es bombero, policía local, policía nacional o guardia civil? Pues el uniforme que llevan. Entonces es muy importante que el que quiera servir al Señor esté familiarizado con la cultura, ¿verdad? Cómo visten, cómo hablan, qué comen, etcétera, etcétera. Porque Pablo no dijo, bueno, es que yo vi un hombre, pero la verdad es que no tengo ni idea de dónde puede ser este hombre. No, era de Macedonia. Porque no solamente entendí que me decía, ven, pasa y ayúdanos, sino que lo reconocí seguramente por su forma de vestir. ¿Te das cuenta? Como a veces preguntaban ciertos personajes, la gente que mataste, la gente que perseguiste, ¿cómo eran? Dice, tenían las caras como si fueran leones. Dice, esos eran mis hermanos. Mataste a mis hermanos, ¿verdad? Entonces dice que en esta visión ve a un varón macedonio que está de pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora, lo importante viene ahora en el versículo 10. Y quiero que, si puede ser, lo leamos juntos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hasta ahora el relato bíblico viene hablando en singular. Pero a partir de ahora comienzan a hablar en plural. ¿Quién? El que está escribiendo. Dimos por cierto que Dios nos llamaba para que anunciáramos el Evangelio en Macedonia. Otra cultura, otro continente. La primera ciudad de Europa que recibió fue aquella, ¿verdad? Allí en Filipo, donde por cierto fueron apedreados y fueron apaleados y metidos en una cárcel, ¿verdad? Y dice la Biblia, procuramos ir a predicarles el Evangelio porque dimos por cierto que Dios nos llamaba. Pero la pregunta es, ¿quién tuvo la visión de noche? La tuvo Pablo. Pero tú estás conmigo, ¿no? Timoteo, ¿tú estás conmigo? Silas, ¿tú estás conmigo? Lucas, ¿tú estás conmigo? ¿Sí? Pues si yo he tenido la visión, es que Dios nos está llamando a todos. No es que yo la recibí y ahora se mandan a mudar, porque yo necesito confirmación del Señor. ¿Han oído una vez esa expresión? Ah, no, yo tengo que orar, pastor. A mí Dios no me ha dicho nada. A mí el Señor no me lo ha confirmado. Lo revelado no necesita ser confirmado. Si usted está en mi equipo y Dios me llama a mí para ir allá y tú estás trabajando en mi equipo, todos vamos para allá. Porque no va a llamar el Señor a uno, a otro, sino que llama a uno y ese llamamiento es genérico para todos los que forman parte de ese equipo ministerial. Entonces estamos viendo esta tarde, para mí, algo muy importante. El Espíritu Santo habla a la iglesia porque la iglesia nunca va a desprenderse nada más y nada menos que de Bernabé y de Pablo. Ustedes nunca se van a desprender y le van a decir a Damaris y Alberto, mándate a mudar ya, déjanos tranquilo, hombre. Ustedes nunca van a no van a llegar, creo yo, ¿no? a ese punto, ¿no? Por eso el Espíritu Santo tiene que hablar, porque el Espíritu Santo y el Señor quiere hacer obras, extender su reino, y mientras los tengan ahí acaparados, mientras los tengan amarrados, ¿verdad? Que parece que ustedes son los dueños, pues la obra no va a crecer. Sí, puede crecer aquí, pero es que no solamente el Señor tiene la visión de esta congregación, sino la visión de Dios es universal. Y para poder llegar a ese lugar hace falta personas que estén dispuestas a pagar ese precio. Oye, nosotros tenemos gente en nuestro ministerio, nuestros pastores, que algunos me han dicho, yo no sirvo para estar todo el día del tingo al tango. Yo no sirvo para dormir hoy aquí, mañana allá, y me despierto por la noche y no sé si el baño está a la derecha o está a la izquierda. A ver si, como le pasó una vez a un pastor, y esto fue verdad, hacía mucho calor donde el hombre fue a dormir,
Y claro, estaba el hombre, hoy dormía aquí, mañana dormía allá, ahora un hotel, mañana una casa, pasado tal. Y el hombre pues estaba en calzoncillo durmiendo, un calor terrible, y de repente le entran ganas de ir al baño y el hombre abre la puerta medio dormido pensando que iba al baño y se quedó en el pasillo del hotel. Y el hombre, por las comidas, sabes que a veces uno tiene que tener mucho cuidado, sobre todo con el agua y con las comidas y todo eso, el hombre estaba pues un poquito apretado, ¿no? Un poquito apurado. Y el hombre, claro, se le cerró la puerta de la habitación, la llave se le quedó dentro, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago? Dios mío, aquí medio desnudo. Pero claro, el hombre no aguantaba más. Y ustedes han visto esos ceniceros grandes así que hay en los hoteles, esos grandes que hay en las esquinas, que son más que nada para el cigarrillo. Pero este hombre dijo, aquí me quedo, hermano, y de aquí no me voy. Y el hombre, pues, en fin, ¿qué vamos a hacer? Ya se imagina, ¿no? Se sentó ahí y el hombre, pues, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Y allí el hombre, pero claro, ahora tengo que entrar a la habitación. ¿Y cómo hago? No tengo la llave, no voy a bajar sin calzoncillos a la recepción. Dios mío, ¿qué hago? Se acordó de que en el ascensor hay un botón que puede llamar a la recepción. Entonces el hombre entra al ascensor, toca el botón y dice, mire, perdóneme, es que me ha pasado esto, soy de la habitación tal y no puedo entrar a la habitación. Y le dice el de la recepción, señor, no se preocupe, lo hemos visto todo por las cámaras. Lo hemos visto todo por las cámaras. Ahora mismo sube un chico y le abre la puerta. ¿Qué te parece? Así que siempre es bueno tener una luz encendida por la noche, un puntito de referencia, por si acaso, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, hay gente que ellos están cómodos en su sitio y ahí están y el Señor los bendice y los respalda y gloria a Dios. Pero hay otro tipo de personas, otro tipo de ministerios, otros motivos, otras razones por las cuales a veces el Señor desplaza, ¿no? Y mueve de un lugar. Y yo quiero que tengan ustedes claro que en esta nueva etapa en la que ustedes como iglesia local van a entrar y ellos también, tenemos que estar unidos, hermanos, ¿vale? Tenemos que estar unidos. Unos son los que van, otros son los que se quedan, pero todos podemos hacer algo y es orar. Orar, cubrirnos las espaldas, apoyarnos los unos a los otros. Yo solamente como consejo personal, Alberto y Damaris, te digo que cuando vayas al baño en Florida, antes de sentarte mira, porque en Florida hay muchas serpientes pitones y muchos cocodrilos. Yo personalmente les digo que cuando nosotros alquilamos una casa una vez allí en la Florida, al lado de la casa era como hay una valla y ahí al lado me dice un hermano que me acompañaba, el hermano Armando, que ustedes lo conocen, oye, por allí vino un tronco flotando por el lago. Digo, un tronco no, un tronco cocodrilo. Y era un cocodrilo, efectivamente era un cocodrilo, que me dijeron que ese cocodrilo unos meses atrás, una señora paseando al perrito, pues el cocodrilo pues dijo, Señor, gracias por los alimentos que me has suplido, y se comió un perrito caliente. Se comió un perrito, ¿qué te parece? Entonces, cuidado porque hay mucho cocodrilo. También hay algunas lobas también por ahí, pero bueno, eso ya tú ya sabes. Entonces, mis queridos hermanos, en esta nueva etapa vemos que, y hablamos desde la seriedad de la palabra, ¿no? Vemos que él no ha sentido, ¿no? Me han dicho, oye, que nos queremos ir a Estados Unidos, pero estamos en un ministerio, ¿verdad?, donde nos apoyamos los unos a los otros, donde nos compartimos la carga, nos compartimos la visión. Y yo le he dicho a los pastores, al resto de los pastores, pues tendremos que ir en alguna ocasión también a echar una mano al Rey, a visitar la iglesia de Morrojable y de Puerto del Rosario, y es lo que vamos a hacer. Tenemos un cuadrante, ¿verdad?, donde, oye, hoy te toca aquí, mañana te toca por allá, pero sobre todas las cosas, lo que sí quiero que tengan siempre esta oración delante del Señor, por lo menos lo que yo le hago al Señor como pedido casi a diario, son estas dos cosas. Señor, levanta y prepara obreros, que nos podamos reproducir en almas que quieran servir al Señor y que no paren los recursos. Porque teniendo obreros y teniendo recursos, la obra avanza. Si tenemos una sola cosa, mal, porque si tienes recursos, pero no tienes obreros, ¿para qué los quieres? Y si tienes obreros y no tienes recursos, ¿cómo los apoyas y cómo los envías? Entonces tenemos que orar para que la obra del Señor se extienda. Fíjense que llevamos ya, poquitos días prácticamente del mes de enero y la cantidad de cosas que están ocurriendo. Yo cuando me levanté una mañana, primeros días de este mes de enero,
y vi lo que había pasado en Suiza, donde muchos jóvenes habían perdido la vida y había habido derramamiento de sangre y fuego, yo dije, ya está. Ahí hay un botón de muestra de cómo va a ser este año 2026. Un año de fuego, un año de sangre, un año duro, pero donde estamos viendo también el respaldo y el favor de Dios de una manera tremenda. Y por eso tenemos que orar para que en estos 3 meses, yo sé que es poco tiempo, ¿no? Pero para que en estos 3 meses le entre el gusanillo a la gente de servir al Señor, de prepararse. Yo sé que todos no van a ser misioneros, ni todos van a ser pastores, pero gracias al Señor, en mi época no fue así, pero gracias al Señor que hoy en día hay trabajo realmente para todos. Créame, hay trabajo para todos, hermanos. Por ejemplo, tenemos un hermano en nuestra finca, el hermano Miguel, que él es el que se encarga de toda la finca. Ahora tenemos una producción de toneladas de naranja. Créanme, toneladas de naranja. Y hay que quitarlas de los árboles, en su momento se van a vender. Ahora las utilizamos como herramienta evangelística. En mi época repartíamos folletos, hoy en día repartimos naranjas. Sí, mire hermano, un folletito, no me interesa, pero dale una bolsita de naranja para que vea cómo te las acepta. ¿Te das cuenta? Entonces, hay trabajo para todos. Y a veces la forma como Dios nos guía y como Dios nos habla y como Dios nos llama es diferente. Pero ya les he mostrado en la palabra de Dios que hay varias formas como Dios puede guiar y usar nuestras vidas. Claro, cuando Lucas o cuando Silas llegaron a Filipo, supuestamente llamados por el Señor por medio de la visión del apóstol Pablo, y llegan y les dan una paliza y los meten en la cárcel, probablemente alguno podría haber dicho, ¿tú estás seguro que el Señor te llamó? Porque desde que llegamos no paramos de recibir palos. Vamos esta noche a dormir, sí, pero en una cárcel, con un cepo, ¿no? Pero sin embargo, en medio de esa presión terrible, de esa persecución, pues dice que se pusieron a cantar al Señor. Y todos sabemos lo que pasó dentro de esa cárcel. La cárcel tembló, otra familia convertida, y si para que una familia se convierta a ti, te conozca a ti, yo tengo que ser apaleado, aquí estoy, Señor. Si las cicatrices de mi espalda sirven para ganar almas, ya pueden empezar. Heme aquí, envíame a mí, ¿no? Y vemos en la palabra de Dios que cuando Pablo en otro momento de su llamado genérico recibe otro llamado dentro del llamado y el Señor le dice, mira, así como has testificado de mí aquí, ahora te voy a llevar un poquito más allá, te voy a llevar a Roma. Y tú como eres ciudadano romano, puedes aprovechar el derecho que tienes como ciudadano romano para apelar al César de Roma y que él mismo sea el que te juzgue. Y entonces Pablo dice, yo apelo al César. Entonces él va a Roma no por huir del lugar donde está, sino por otro llamado dentro del llamado. Y dice la palabra de Dios que lo montan en un barco, sale probablemente del puerto de aguas profundas de Cesarea la Marítima, rumbo a Roma, hace varias escalas por el camino, eran barcos de vela, evidentemente, y él dice, esto se está poniendo feo, él discierne que aquello se va a poner cada vez peor, no le hacen caso, el barco sale a la mar, y el barco, hermanos, sabéis lo que pasó, ¿no? Entra una tempestad terrible, vientos cruzados, y la palabra de Dios dice que el barco encalló, y el barco se hizo 20.000 pedazos, y tuvieron que llegar como pudieron, a la costa de Malta, otra isla, la famosa isla de Malta, y muertos de frío, en pleno invierno, calado hasta el tuétano, dice la Biblia que comienza a buscar ramas del suelo para hacer un fuego y ¡tac! Ahí le prende una víbora y le muerde el brazo, y entonces dicen, este tiene que ser un criminal, pero de los malos, porque se le hunde el barco, le pica una víbora, es como si la muerte lo estuviera persiguiendo, ¿no? Y estuvieron esperando un rato y después al ver que no se moría dijeron, no, es un Dios, es un Dios. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Es un homicida o es un Dios? Bueno, ni tenemos que hundirnos cuando nos digan que somos un homicida, ni tenemos que enaltecernos cuando nos digan que somos un Dios, porque no somos ni una cosa, ni somos otra, sino somos lo que el Señor dice que somos, ¿verdad? Y entonces vemos que el barco se le hunde, que los problemas empiezan a surgir por aquí y por allá, pero ¿llegó o no llegó Pablo a Roma, hermanos? Llegó. Y tenemos que aprender a discernir y a interpretar los problemas y los avatares de la vida.
El barco se puede hundir, sí, pero si el Señor me dijo que voy a ir a Roma voy a llevar. Porque también el enemigo tiene sus estrategias, ¿no? Y sus maquinaciones. Prueba de ello que lo que más pedía Pablo cuando estaba de viaje misionero, ¿qué era? Orar por nosotros, para que la palabra de Dios corra y sea glorificado su nombre, y las maquinaciones de Satanás, que incluso si tiene que disfrazarse como ángel de luz, es capaz de hacerlo, no tengan efecto en nuestras vidas. ¿Te das cuenta? Entonces vemos cómo la palabra del Señor se extendió a pesar de los problemas, de las luchas, de las dificultades, y gracias a Dios, la cantidad de avances y de oportunidades que tenemos nosotros hoy en día para poder ir de un lugar a otro predicando la palabra de Dios. Tenemos que aprovechar estos tiempos al máximo, porque no cabe la menor duda de que sí, son tiempos complicados, son tiempos de exigencias. ¿Saben? He notado que, por ejemplo, en mi época, en la iglesia en la que yo me convertí en Las Palmas, con tal de que usted hiciera acto de presencia en el culto, ya estaba todo listo. Si no venías al culto, ya te llamaban a capítulo, hermano, ¿por qué no viniste al culto? ¿Dónde estabas? ¿Qué te pasó? Que no sé qué. Que no... Pero simplemente viéndote en el culto, aunque no hubieras orado, aunque no hubieras leído la palabra, pero ya te veían y ya como que decían, ya está. Ya ese tiempo pasó a la historia. Ya el Señor nos está apretando las tuercas a todos. Y ya no pasa desapercibida la superficialidad, ya no pasa desapercibida la falta de orden y de obediencia y de santidad en nuestras vidas. Ya el Señor cada vez nos exige más. Y más le va a exigir a la congregación en Fuerteventura, más nos está exigiendo el Señor a todos y a cada uno de nosotros. Pero la Biblia dice que en todas las cosas y pruebas de la vida somos más que vencedores. Amén, hermanos. Así que yo quería compartir con ustedes esta palabra para que ustedes se sientan parte de un ministerio que es mucho más que una congregación local en Morrojable o en Fuerteventura, que tenemos en este momento, y no exagero lo más mínimo, miles de hermanos en muchas partes del mundo, que muchos de ellos no tienen ni la mitad de lo que ustedes tienen hoy por hoy. Por no tener, no tienen ni local, cosa que ustedes aquí en Fuerteventura, por ejemplo, sí tienen, ¿no? Ahora hemos estado en Madrid y los hermanos se congregan en un hotel y están muy contentos y muy bendecidos y con una disposición y con unas ganas tremendas que, como les dije al principio, es una iglesia que atrae a gente. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que una persona conduzca 8 horas para ir a un culto y después volver otras 8 horas a su casa? Es el llamado del Señor, es el hambre de Dios. ¿Qué es lo que hace que un matrimonio en Londres coja el avión para ir a un culto un domingo a la mañana en Madrid? Cuando teníamos 0 grados y los coches estaban llenos de hielo en la calle y la gente iba exactamente igual a los cultos, ¿no? Entonces, hermanos, estamos viviendo una época, para mí, dorada en el ministerio. Yo creo que cuando yo me convertí, perdonen si exagero un poco, pero yo creo que cuando yo me convertí, ninguno de ustedes era convertido. La obra en Fuerteventura no existía. Yo sé quién fue el primero en Fuerteventura a venir a predicar la palabra y cómo nació toda esta obra. Yo me convertí, como bien saben ustedes, estuve un tiempo en las Asambleas de Dios, y las Asambleas de Dios éramos 4 gatos. La iglesia famosa de Galileo 40, que después se fue al cine y todo aquello, si llegábamos a 20 o 30 personas era mucho. Yo nunca se organizó un campamento de jóvenes, nunca se organizó una actividad para jóvenes, porque ¿qué jóvenes vamos a decir? Éramos 3. Éramos 3 jóvenes, un campamento de 3 jóvenes. ¿Te imaginas qué birria de campamento es? Eso no es campamento ni nada, eso es camp. Falta el mento. Éramos el camp, ¿no? Entonces, qué privilegio el que ustedes tienen de poder decir, oye, tenemos 2 pastores y a uno de ellos lo vamos a respaldar y lo vamos a apoyar para que pueda ir a bendecir a otros hermanos que no tienen pastor, que no tienen local y que no tienen ni la 10ª parte de lo que ustedes tienen hoy por hoy. Por lo tanto, hermanos, yo lo que sí les pido es su máximo apoyo, que su nivel de madurez llegue a lo sumo para que ellos estén tranquilos, sabiendo que están allí sirviendo al Señor, pero que aquí también se están haciendo las cosas decentemente y con orden. Y quiero terminar diciendo esto. Cuando Pablo salía de algunas congregaciones, como por ejemplo la de Corinto, que no es el caso, o como por ejemplo salió de la iglesia de Éfeso, que tampoco es el caso, ocurrieron cosas desagradables. Por ejemplo, el día que Pablo se despidió de la iglesia de Éfeso, lugar donde estuvo probablemente 2 años de su vida, fue donde más tiempo estuvo, en el sermón de despedida de Pablo,
Yo espero que ninguno de nosotros tengamos nunca que decir esas palabras. Pablo dijo textualmente: hermanos queridos, yo sé que después de mi partida, algunos de entre vosotros se levantarán como auténticos lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y le estaba predicando a los ancianos de la iglesia. Le estaba predicando en principio a los que tenían cierto peso y responsabilidad en la congregación. Y les dice: yo sé que mientras yo he estado aquí, todo ha estado controlado. Pero cuando yo me vaya y se cree ese cambio, ese vacío, por así decirlo, algunos de entre vosotros, como auténticos lobos rapaces, se levantarán y atacarán al rebaño. Hermanos queridos, que eso sea una advertencia para todos nosotros. Amén. Y cuando está afuera y le dicen: la iglesia de Corinto se ha dividido, Pablo. ¿Cómo? Sí. Se ha dividido, hermano. Se han hecho varios grupos. Los de Alberto, los de Rey, los de fulano y mengano. Y Pablo tiene que escribir una carta diciendo: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Somos simplemente servidores por medio de los cuales habéis creído. Y según la gracia de Dios, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento en definitiva quien lo dio no fue ni él ni yo, sino fue el Señor, el cual es el fundamento, ¿verdad? Entonces ahora es un momento en el cual ustedes creo que han crecido y habéis madurado para entender que hay cambios que a veces se producen en las congregaciones, cambios temporales, ¿verdad?, que son necesarios para el beneficio del cuerpo de Cristo. Porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo es muy amplio, ¿verdad? Y hay hermanos que allí los están esperando y se van a alegrar muchísimo del tiempo que los hermanos van a estar allí, y después otra vez se volverán a volver a Fuerteventura, si el Señor así lo cree conveniente, ¿no? Así que, hermanos queridos, gracias por vuestra atención, gracias por vuestro apoyo, y solamente les animo a seguir adelante apoyando siempre la obra del Señor, que al fin y al cabo es lo más importante. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Amén. Vale. Amén, amén. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. Y el Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Rey de reyes, Señor de señores, admirable, admirable. Consejero, Dios fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros. Y el Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Aleluya. Siglo de los siglos. Amén. Aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Consejero, Dios fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros. Y el Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos. Aleluya. Una vez más, dilo conmigo. Rey de reyes,
Rey de reyes, Señor de señores, admirable, consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros, y el Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor amado. Amén. Amén. Amén.